grandemente, mi hermano. Qué alegría poder verles en esta hora, amén. Bienvenidos a todos. Doy primeramente las gracias a mi Dios por esta oportunidad y también a mi pastor por la confianza. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos están contentos de poder sentir su presencia? Este gran privilegio que es poder estar en la casa de Dios una vez más, poder adorarle, poder servirle, poder sentirle. Tenemos un gran privilegio. ¿Cuántos creen que tenemos un gran privilegio? Amén. Abra sus Biblias en Éxodo, capítulo 32. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Amén. Éxodo, capítulo 32, versículo 1 al 4. Y dice en el nombre de Jesús: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. Ponga su Biblia a un lado, vamos a hacer una oración para que el Señor tome el control en esta hora. Levante sus manos. Señor Jesús, Padre amado, Dios todopoderoso, Rey eterno, Rey de toda gloria, de toda honra, Señor Jesús. En este día, Padre celestial, hemos podido sentir tu presencia en este lugar, Señor Jesús. Sabemos que tú estás aquí, Señor Jesús, porque hemos levantado alabanza y adoración agradable delante de ti, Señor Jesús. Pero en esta hora necesitamos y anhelamos escuchar tu palabra, Señor Jesús. Me presento delante de ti en esta hora, Señor Jesús, sabiendo que soy torpe de labios, Padre celestial, pero creyendo que tú, Señor Jesús, vas a hablar a través de mis labios en esta hora, Señor Jesús. Me dispongo en tus manos, Señor Jesús. Toma el control de mi mente, de mis pensamientos y de mis labios, Señor Jesús. Abre nuestros corazones para poder recibir tu palabra, Señor Jesús. Y que todo esto, Señor Jesús, sea solo para gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus asientos dándole una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Este corto mensaje tiene por título Cortos de Memoria. ¿Cuántos aquí tienen buena memoria? Amén. Ahí más o menos dicen algunos. Gloria a Dios. Yo la verdad tengo muy mala memoria, pésima memoria. Le pueden preguntar a mi esposa para que vean. Tengo una pésima memoria. Amén. Pero gloria a Dios por aquellos que tienen buena memoria. La memoria humana es una realidad fascinante y compleja. Amén. Es la capacidad mental a la que más recurrimos y a la que mayor esfuerzo exigimos. Aunque a todos nos ha traicionado alguna vez la memoria, todos en algún momento nos hemos olvidado de algo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero gracias a la memoria recuperamos imágenes y escenarios del pasado, conservamos nuestras experiencias y emociones y elaboramos nuestra historia personal. No podemos vivir sin conciencia o sin recuerdo, sin memoria de lo que ya hemos vivido o de lo que ya hemos pasado. La memoria es un componente esencial de nuestra personalidad. Las memorias de nuestras experiencias pasadas ayudan a construir y mantener nuestra identidad personal. Gracias a lo que hemos pasado a través de nuestras vidas, a través de nuestra niñez, a través de nuestro pasado, las vivencias que hemos vivido, las cosas que hemos superado, gracias a todas esas cosas se ha construido nuestra identidad personal. La memoria también nos permite aprender de nuestras experiencias y adaptar nuestros comportamientos. Es a través de la memoria que recordamos las consecuencias de nuestras acciones. Cada vez que cometemos un error, que hacemos algo que no debemos, que hacemos algo que afecta nuestra vida a nuestro alrededor,
es la memoria lo que nos ayuda a adaptarnos a esas consecuencias. La memoria nos permite desarrollar habilidades y hábitos que forman parte de nuestra personalidad, como tocar un instrumento, manejar una bicicleta, manejar un auto. Las memorias emocionales también influyen en cómo respondemos emocionalmente a diferentes situaciones. Las experiencias pasadas pueden moldear nuestras reacciones emocionales y por lo tanto afectar nuestra personalidad. Reflexionar o recordar sobre experiencias pasadas y aprender de ellas es clave para el crecimiento personal y el desarrollo de la personalidad. La capacidad de recordar y analizar nuestras acciones y decisiones pasadas nos ayudan a mejorar y evolucionar como personas. La memoria juega un papel significativo en el aprecio, el cariño y el amor hacia otras personas. Las experiencias y los recuerdos compartidos con otras personas crean un vínculo emocional. Recordar momentos felices, desafíos superados juntos y eventos significativos refuerza el aprecio y el cariño hacia esas personas. Cuando pasamos por esos momentos difíciles, que hay alguien que nos ayuda, que hay alguien que nos apoya, con esa persona que peleamos juntos, la memoria nos ayuda a desarrollar algo emocional con esas personas. Y la confianza se basa en la consistencia y la fiabilidad de las acciones de la persona a lo largo del tiempo. Recordar acciones pasadas de confianza y apoyo refuerzan nuestro amor y aprecio por aquellos que nos han demostrado ser confiables. Nuestra identidad está en parte formada por nuestras relaciones con los demás. Recordar o tener memoria cómo ciertas personas han influido en nuestro desarrollo personal y en nuestra identidad refuerza nuestro aprecio y el cariño hacia ellas. Recordar patrones de comportamientos positivos como actos de bondad, generosidad y comprensión nos ayuda a valorar y apreciar más a las personas que muestran estos comportamientos. Amén. Y viendo todo esto podemos entender que el olvidar o tener poca memoria puede afectar gran parte de nuestras vidas. Si empezamos a olvidar lo que alguien hizo por nosotros, nuestras emociones por esa persona pueden cambiar. Si olvidamos esa persona, o si olvidamos ese momento en que en esos momentos difíciles esa persona nos apoyó y nos ayudó, cuando se nos olvida eso, nuestra personalidad con esa persona va a cambiar. Si olvidamos situaciones en nuestras vidas, esos procesos difíciles por lo que pasamos, podemos perder parte de nuestra personalidad. Si olvidamos, si tenemos mala memoria, si tenemos corta memoria, gran parte de nuestra vida y de nuestro pensamiento puede ser afectado. Pero no solo eso, sino también si empezamos a olvidar, también la identidad de las personas que conocemos la vamos a empezar a perder. Si empezamos a olvidar cómo se comporta una persona, cómo actúa una persona con nosotros, si empezamos a olvidar cómo esa persona respondía a ciertas situaciones, vamos a olvidar la personalidad de esa persona. Y aquí nos enfrentamos a un gran problema del ser humano. El limitado ser humano que tiende a olvidar o que tiende a tener poca memoria. Como seres humanos normalmente tendemos a borrar partes de nuestros recuerdos, de nuestras memorias, cuando esto afecta seriamente nuestras emociones, cuando esto afecta gran parte de nuestras vidas. Como personas, como humanos, tendemos a borrar esto de nuestras memorias y olvidar. Y el pueblo de Israel es la gran muestra de la poca memoria humana. El pueblo de Israel a lo largo de la historia había sido testigo del gran poder de Dios. Si usted lee la Biblia a partir del capítulo de Éxodo, usted se va a dar cuenta cómo Dios en cada capítulo hacía algo maravilloso con el pueblo de Israel. Un pueblo elegido por Dios, un pueblo beneficiado por Dios, un pueblo privilegiado por Dios, a tal punto de ser llamada la niña de sus ojos. Ese era el pueblo de Israel, un pueblo elegido por Dios, un pueblo que fue testigo
como cuando salió de Egipto, estaban acorralados delante del mar y Dios abrió el mar en dos para que ellos pasaran. Luego el mar se cerró y hundió a todos sus enemigos. Vieron cómo Dios los cubrió con la columna de nube. Vieron cómo Dios los cubrió con la columna de fuego. Vieron cómo Dios les proveyó maná en medio del desierto. Vieron fluir agua de la roca. Fueron provistos en medio del desierto. Fueron cubiertos, fueron prosperados en medio de un desierto que estaba totalmente desolado. Vieron cómo la presencia de Dios descendía sobre el Sinaí, cómo la tierra temblaba delante de la majestad, el poder y la gloria de Dios. Todo esto vio el pueblo de Israel. Todo esto vieron con sus ojos. Yo no sé si usted se puede imaginar el poder ser testigo de tal cosa tan grande y tan maravillosa que nuestro Dios pudo hacer y que ha podido hacer. Pero en el capítulo 32 de Éxodo, en el versículo 1, la palabra de Dios cuenta una historia para mí bastante triste. Dice en el nombre de Jesús: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, un pueblo que no tenía paciencia, amén. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses. Ya se habían olvidado de su Dios. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Le estaban atribuyendo a Moisés todo lo que Dios había hecho. El varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos no solo olvidaron quién fue el que los sacó de Egipto, quién fue el que hizo tales cosas, sino que empezaron a atribuir todos estos grandes milagros a Moisés en vez de a Dios. Y en el versículo 4 dice: y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Israel es la gran prueba, o esta situación que vemos en la palabra de Dios es la gran muestra de la poca memoria que tiene el ser humano, o de cómo somos tan fáciles para olvidar, para descuidar lo que un día vimos de Dios, o de lo que un día Dios hizo delante de nosotros. Y es triste ver cómo esta historia está escrita una y otra vez en la Biblia. Y se olvidaron de Dios, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y se olvidaron de Dios y se apartaron del camino de Dios, y se olvidaron de Dios, hicieron lo malo delante de Él, y está escrita una y otra vez. Este pueblo es la gran muestra de la corta memoria del ser humano. Hay una frase muy conocida que dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y parece que identifica totalmente a Israel. Un pueblo que olvidaba su pasado, un pueblo que olvidaba su acontecimiento, un pueblo que olvidaba todo lo que había pasado en su vida y repetía una y otra vez el mismo error. Y esto pasa porque cuando la memoria es afectada, cuando empezamos a olvidar, también nuestra personalidad empieza a ser afectada, nuestra confianza empieza a ser afectada. Y si empezamos a perder la memoria, empezaremos a olvidar lo que un día Dios hizo por nosotros. Empezamos a olvidar cómo éramos cuando no éramos nada, cuando estábamos hundidos en un foso, cuando no valíamos nada, y cuando no valíamos nada, solo alguien pudo venir por nosotros. Y es nuestro Señor Jesús, amén. Si empezamos a perder la memoria, vamos a olvidar cómo ese Dios misericordioso nos dio la mano y alumbró nuestro camino cuando parecía todo estar en oscuridad, cuando parecía no haber luz, cuando parecía no haber salida. Si empezamos a perder la memoria, nos empezamos a olvidar de Dios. Si empezamos a perder la memoria, vamos a olvidar la personalidad de nuestro Dios. Empezaremos a olvidar los atributos de Dios. Empezamos a olvidar la identidad de Dios. Y el enemigo aprovecha esto para empezar a sembrar duda en nuestros pensamientos equivocados, pensamientos erróneos,
esos pensamientos que llegan a nuestra mente, que ya no somos dignos de Dios, que ya no podemos acercarnos de Dios, que ya no valemos nada para Dios, que ya nos equivocamos y que ya no podemos hacer nada. Eso empieza a ser el enemigo. Porque el enemigo empieza a afectar nuestra memoria. Yo creo que por eso el apóstol Pablo escribía en Efesios capítulo 6, versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Al enemigo le encanta que nosotros tengamos poca memoria o que seamos prontos para olvidar, porque empezamos a olvidar quién es el que está con nosotros. Y cuando la duda empieza, cuando la memoria empieza a perder, es cuando la duda empieza a crecer, y cuando las memorias empezamos a perder, empezamos a olvidar la identidad de nuestro Dios. Empezamos a olvidar cómo es nuestro Dios, cómo actúa nuestro Dios, cómo es la personalidad de nuestro Dios, cómo Dios responde a nuestro llamado, cómo Dios responde a nuestras oraciones. Todo esto se ve afectado cuando tenemos poca memoria. Y el enemigo hace esto porque es la única forma que tiene para atacarnos, porque es la única forma que tiene para afectarnos. Todos conocemos la historia de Job, una historia muy conocida, y ahí la palabra refleja cómo el enemigo no tiene autoridad para acercarse a nosotros, para tocarnos, al menos que Dios le permita. Pero como el enemigo no puede tocarnos, empieza a lanzar esos dardos de fuego, esas mentiras del enemigo, esas dudas, esas cosas que empiezan a afectar nuestra memoria. Pero hay algo maravilloso también en la Biblia. Y sé que es una historia muy conocida, pero por lo menos yo nunca la había visto de esta manera. Y es la historia de David contra Goliat. Y en 1 Samuel capítulo 17, del versículo 3 al 11 dice: los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre el monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Un pueblo que había tenido miles de batallas, un pueblo que había vencido, que había tenido miles de victorias, un pueblo que había visto cómo la mano de Dios les había levantado cuando no tenían fuerzas, un pueblo de Dios que había visto tan grandes obras y maravillas de Dios, un pueblo que a Dios le había dado miles de victorias, pero en este momento ese pueblo se olvidó de lo que un día Dios hizo con ellos. Y cuando este pueblo empezó a oír las palabras de ese gigante, empezaron a tener miedo, porque es lo que el enemigo hace, ¿amén? Empieza a querer sembrarnos duda, empieza a querer sembrarnos miedo, porque es lo único que él puede hacer en contra de nosotros. Y lastimosamente, muchas veces nosotros somos como el pueblo de Israel. Cuando el enemigo se levanta delante de nosotros y empieza a querer decirnos que nosotros no podemos,
que vamos a ser sus esclavos, que no le podemos vencer. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros y nos empieza a decir que no vamos a poder superar esa depresión, que la ansiedad nos va a ganar, que ese asunto, que ese problema no podemos superarlo. Cuando el enemigo nos empieza a decir que la enfermedad no la podemos vencer, se nos olvida quién es nuestro Dios. Y estamos allí parados como el pueblo de Israel, temblando y temeroso. Pero como les dije, hay algo muy hermoso aquí en la palabra de Dios. Y más adelante en el versículo 34 al 37 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y hay algo que David hace aquí tan impresionante. Algo que un pueblo completo de soldados, yo me imagino ahí el pueblo de Israel, los soldados bien fuertes, bien grandes, bien preparados para la batalla, pero todos temblando de miedo. Pero vino este jovencito, sin fuerzas, sin escudo, sin arma, vino sin nada. Pero hizo algo que yo creo que por eso tocó el corazón de Dios. Fue el único que recordó a su Dios. Y dice la palabra de Dios: y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. La gran victoria de David no fue solo por su valentía. La gran victoria de David no solo fue por su valentía. La gran victoria de David no era porque era un hombre fuerte. La gran victoria de David no era porque era el más valiente. La gran victoria de David fue porque era el único de miles de soldados temblorosos y llenos de miedo que recordó quién era su Dios. Él recordó lo que Dios había hecho con su vida. Y quizás yo no sé cuál es el proceso que tú estás pasando, mi hermano, pero hay algo que yo te quiero decir en este día, en esta tarde. El mismo Dios que te sacó, que te salvó en un pasado, el mismo Dios que te proveyó una vez, el mismo Dios que te salvó una vez, el mismo Dios que te sustentó una vez, es el mismo Dios que el día de hoy puede hacer un milagro en tu vida. Muchas veces tenemos poca memoria y se nos olvida cuando Dios, en ese momento que no teníamos nada, nos dio todo. En ese momento que no éramos nada, nos dio todo. Yo estaba esperando un momento para contar el testimonio de Elian, de mi hijo. Y desde que hace un tiempo sentí que era cuando me tocaba predicar. Y yo no sabía cómo contar esta historia, porque yo quisiera pararme aquí y decirle que yo fui como David, pero él estaría mintiendo. Nunca había pasado momentos tan difíciles en mi vida mientras mi esposa estaba en ese hospital con mi bebé. Y el enemigo cada noche venía mientras yo estaba solo en mi casa. Yo trataba de recordar lo que Dios había hecho por mí, pero ese enemigo, ese gigante se paraba frente a mí y solo me decía: va a pasar lo mismo que te pasó una vez. El enemigo me venía y me recordaba: ¿no te acuerdas lo que pasó con tu otro bebé? Va a pasar lo mismo.
El enemigo venía y me decía, ellos no van a salir de ahí. El enemigo venía y me decía, tu Dios te dejó solo. Y hubo momentos en los que yo solo podía llorar y entraba en desesperación, porque cuando escuchaba esa voz del enemigo me olvidaba de lo que mi Dios un día me prometió. Y un día, mientras estaba solo en la casa, mientras oraba, mientras tenía mi momento con Dios, yo le dije al Señor, Señor, yo necesito que tú vengas y me digas. Quizás ya yo lo sé, pero yo necesito que tú vengas y me digas lo que necesito escuchar. Y quizás fue el momento más duro porque me sentí avergonzado delante de Dios. Porque cuando Él vino y me habló, solo me decía, ya te olvidaste. ¿Ya te olvidaste que cuando estabas solo yo fui quien te acompañó? ¿Ya te olvidaste que fui yo quien te sacó de aquel lugar? ¿Ya te olvidaste que te prometí que siempre iba a estar contigo? ¿Ya te olvidaste que te dije que te iba a bendecir, que te iba a dar una familia? ¿Ya te olvidaste que te dije que el enemigo no podía hacer nada en contra de ti? ¿Ya te olvidaste que eres mi hijo? ¿Ya te olvidaste que soy tu Dios? Me sentí verdaderamente triste porque el enemigo hizo que me olvidara quién era mi Dios. Y mi hermano, yo no sé por qué momento tan difícil puede estar pasando usted, pero yo sí sé que aquí hay un Dios que todo lo puede. Yo no sé cuántas mentiras el enemigo te ha dicho. Yo no sé cuántas veces el enemigo te ha dicho que no vas a salir de esa situación. Yo no sé cuántas veces el enemigo te ha dicho que no vas a ser bendecido. Yo no sé cuántas veces el enemigo te ha dicho que no vas a poder hacer nada. Pero yo en este día quiero decirte que solo hay algo que tienes que hacer. No tienes que tener una fe muy grande. No tienes que ser el más fuerte ni el más alto. Y esa muestra es David. Solo tienes que recordar quién es tu Dios. El mismo Dios que te prometió que te iba a sanar es el mismo Dios que lo va a hacer. El mismo Dios que te sanó en el pasado es el mismo Dios que hoy te puede sanar. Póngase sobre sus pies. Yo no sé si usted hoy lo puede creer, pero este altar está abierto solo para aquellas personas que crean que de verdad Dios en este día puede hacer algo en sus vidas. Porque solo falta hacer algo para ver la gloria de Dios. Solo hay que creer, dice su palabra. La palabra no dice que seguimos los milagros y que seguimos las maravillas de Dios. No. La palabra dice que estas cosas seguirán a los que crean. Solo tienes que recordar quién es tu Dios. Aquel Dios que te prometió lo que iba a hacer en tu vida. Aquel Dios que prometió que te iba a bendecir. Aquel Dios que prometió que te iba a sanar. Aquel Dios que prometió que te iba a redimir. Aquel Dios que prometió que iba a estar contigo cada día. Es el mismo Dios que hoy está aquí y te está diciendo: solo tienes que recordar quién te prometió. Lo que te prometí, eso te cumpliré, te dice el Señor en esta hora. Cierre sus ojos allí donde está. Levante sus manos y levante un clamor al Señor.
Señor Jesús, bendito Dios Todopoderoso, Rey de toda la gloria, de toda la honra, bendito eres tú, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesús, porque tú estás en esta hora, estás aquí en este lugar, Señor Jesús. A pesar de que un día me olvidé de ti, Señor Jesús, a pesar de que un día olvidé lo que tú me prometiste, Señor Jesús, a pesar de que mi memoria fue afectada, Señor Jesús, y preferí creer en el enemigo que en lo que tú me dijiste, Señor Jesús, a pesar de que el enemigo vino delante de mí a decirme que iba a acabar conmigo, a pesar de que le creí al enemigo cuando me dijo que la depresión me iba a acabar, pero aquí estamos delante de ti en esta hora, Señor Jesús, creyendo, bendito Dios eterno, que tú eres el que todo lo puede, que tú eres el todopoderoso, que no hay nada imposible para ti. Levanta un clamor al cielo, levanta una alabanza a tu Dios, porque Él puede en ese día hacer ese milagro que te prometió, si tan solo creyere, dice la palabra de Dios. Señor Jesús, Padre Celestial, muévete en este lugar, Señor Jesús. Mueve tu presencia en este lugar, Señor Jesús. En este día queremos creer en tu palabra y lo que tú un día me prometiste, Señor Jesús. Aunque soy débil, Señor Jesús, aunque soy frágil, bendito Dios eterno, pero aquí que tú estás delante de mí en esta hora, Señor Jesús, y me has prometido estar conmigo cada día, Señor Jesús. Oh, bendito Dios Todopoderoso, muévete en este lugar con libertad, Señor Jesús. Que tu Espíritu descienda sobre nosotros, Señor Jesús. Creemos que en tu nombre hay victoria, bendito Dios eterno. Oh, Señor Jesús. Oh, bendito Dios Todopoderoso, Señor Jesús. Oh, bendito Padre Celestial. De ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. El Señor está haciendo grandes cosas. Aleluya, el rey. Te amo Aleluya, porque más el que a Señor mi es vida, el mismo de ayer te y por amo los más siglos. que a mi vida, Aleluya, Jesús te es el amo mismo. más que a mi vida, Porque el Señor amor. Jesús, Dios es el mismo. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, amor. Creer al Señor Jesús. El Señor, ven Jesús. Aleluya. Viniste Hasta ahora a completa mí nuestras hermanas, familias, cuando Señor. nadie me Tienes vio, todo poder, me Señor. amaste a mí cuando nadie me amó. Aleluya. En cada vida, Señor. Viste a En el nombre de mí cuando En el nadie nombre de me Jesús. Ven, vio, Señor, ven, Señor. me amaste a Gracias, mí Jesús. cuando nadie Gracias, me Señor. amó. Tú eres grande, todopoderoso. Y me diste el Señor nombre, yo Jesús. soy tu Quiero ver tu niña, gloria, Señor, la en mi niña vida. de tus ojos, porque me amaste a mí. Eres el Y todopoderoso. me diste el nombre, yo soy tu Salvador. niña, Él tiene todo poder. la niña de Nada es tus imposible para nuestro Dios. ojos, porque
porque me amaste a mí. Amén. Jesús, ven, Me Jesús. amaste a mí. Créale al Señor, confía en amaste nuestro a Dios. mí. Confía en Dios. Él Me tiene todo amaste poder. a mí. Él tiene todo poder. Amaste a mí. Amén. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me viste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó,